Voces de los protagonistas. Bienvenidos. Con ustedes, Omar Rosso. Encantado de saludarles. Esto es Unisimón al aire. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy es viernes 30 de noviembre. Estamos terminando este mes. Iniciamos entonces mañana el mes de diciembre. Ya llegó diciembre. Zulay, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya huele a yaca, buñuelo, ¿no? Desde hace rato, ¿cierto? Yo creo que desde hace rato, mejor dicho, sobre todo en las emisoras y en diferentes medios, nos mandan mensajitos subliminales para estas fechas especiales, fechas que pienso yo que es tiempo en familia, tiempo en reflexión, en hacer como un análisis de qué hicimos este año, una reflexión de si esas metas, esos logros, eso que nos proyectamos para este año lo alcanzamos y qué nos quedó pendiente para 2019 y cómo lo podemos lograr, porque pues siempre, aunque hay cosas que de pronto no las podemos hacer ahorita, la idea es que sigamos en ese sueño, en esas metas y las podemos alcanzar. Ingeniero, ahora sí, muy buenas tardes, muy feliz de acompañarlo una vez más en este programa Unisimón al aire. Así es, además que natividad significa volver a nacer, precisamente lo que usted dice es el momento y la oportunidad para también nosotros, ¿cierto? Hacer esas reflexiones, como decía Zulay, y poder volver a nacer. Por eso es que al principio de año hacemos todas esas promesas de este año sí voy a hacer dieta. Ah, se la cumplió, ingeniero. Este año al gimnasio. Al gimnasio, entonces es la oportunidad, claro. Pero vale la pena de emprender nuevos proyectos, de cerrar unos capítulos, abrir otros, iniciar estudios. Muchos estudiantes que terminaron sus colegios están precisamente cerrando ese capítulo en el colegio y quieren abrir uno nuevo en la universidad. De paso, pues esta es la oportunidad de decirles que en la Universidad Simón Bolívar los estamos esperando. Claro que sí, los esperamos con los brazos abiertos, con las puertas abiertas de la institución. La institución no para, vamos a tener atención durante toda esta temporada. Hay que aprovechar este año para poder hacer ese proceso de las personas que de pronto están interesados en estudiar, qué estudiar, dónde hacerlo. Aprovechemos este año para que apliquen valores 2018, eso es muy importante. Usted sabe que todo tiene un incremento por medio del Estado y demás, y 2019 pues en temas de estudio también. Entonces los invitamos para que realicen todo el proceso, para que visiten nuestra página web y se enteren de toda la oferta académica que tiene la institución, de las facilidades de pago, porque a veces las personas piensan que eso es como un muro, como de pronto alguna de esas dificultades que se presentan, y hay muchísimas alternativas para poder estudiar. Lo importante es hacerlo, lo importante es continuar con ese proyecto de vida, tener un proyecto de vida y poderlo realizar. Así que, como lo decíamos al inicio, los esperamos con los brazos abiertos para recibirlos en su Universidad Simón Bolívar. O sea, Zulay, es decir, un estudiante que quiere ingresar a la Universidad Simón Bolívar, si cancela este semestre, ¿tiene precios del año entrante? Tiene precios del año 2018. El año 2018, o sea, se le mantienen los precios. Así estudia el próximo año. Exactamente, así inicia sus estudios. Excelente. Incluso a los estudiantes que están activos en la universidad también los invitamos para que aprovechen diferentes descuentos, diferentes alternativas que tiene la universidad. Hasta el 14 de diciembre, para estudiantes antiguos, pueden cancelar con valor 2018. Entonces es muy importante que tengan eso presente, que aprovechen, que revisen las diferentes, como les decía ahorita, las diferentes alternativas de financiación que tiene la universidad con diferentes entidades, descuentos, que hagan procesos, si lo van a hacer, el proceso ICETES lo hagan en las fechas establecidas, pero a estudiar. Así es. Además, hoy tenemos estudiantes de la Universidad Simón Bolívar aquí en el programa. Bueno, entonces continuamos con Al Día con la Unisimón. Al día con la Unisimón, la academia en la Unisimón al servicio de la comunidad.
Bien, Zulay, entonces al día con la Unisimón, ¿qué tema tenemos hoy y quiénes son nuestros invitados? Bueno, tenemos un tema que denominamos prácticas profesionales exitosas, caso Caibas de la Fiscalía de Cúcuta, y tenemos dos representantes de esas prácticas exitosas, de esas experiencias significativas que tienen nuestros estudiantes a través de esas prácticas profesionales, de cómo ya todo lo que han logrado aprender en el aula, cómo lo llevan ya a diferentes empresas y cómo lo llevan ya al sector externo. Entonces nos acompaña hoy Saidi, Joana García Sánchez. Ella es estudiante. Bueno, los dos invitados de hoy, tanto también Edwin, Alexis, Jaime Escudero, son estudiantes de psicología de nuestra Universidad Simón Bolívar de último semestre ya. Realizaron sus prácticas profesionales precisamente en la unidad Caibas de la Fiscalía de Cúcuta, y son también integrantes del Semillero de Investigación de Psicología Jurídica Unisimón, que es decir, unos protagonistas Unisimón. Bienvenida Joana, bienvenida Edwin a su programa también, Unisimón al aire. Bueno, muchísimas gracias, primero por la recepción tan calorosa, sí, y también pues por brindarnos el espacio y la oportunidad de brindar nuestro aprendizaje a las demás personas y más a los chicos que pues están empezando prácticas o que van a empezar la carrera, y también pues tratando un tema que es de bastante interés para todo el público en general, que es de la misma fiscalía. Bueno, muchísimas gracias, y un saludo también a nuestra estudiante Saidi. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, les agradecemos muchísimo el habernos invitado el día de hoy para poder compartir con todos, pues primero que todo la experiencia que tuvimos en el escenario, que fue un escenario muy significativo para nosotros, ya que es del misma área jurídica que en la que nosotros tenemos más preparación, y también pues como lo decía mi compañero, poder tratar un tema que en el momento pues es muy importante. De hecho, invitamos a nuestros oyentes a que nos escriban, bien sea al WhatsApp o a través de Facebook Live o a través de los teléfonos, que nos llamen también para que, digamos, hagan sus preguntas acerca de este tema interesante que vamos a empezar pues a tratarlo. Pero digamos inicialmente que como el tema del programa es las prácticas exitosas que realizan nuestros estudiantes, precisamente quería preguntarle a Edwin, ¿qué es esto de las prácticas profesionales que deben desarrollar los estudiantes? Porque además es importante mostrar de que no solo en la academia es teoría, sino también es importante los ejercicios prácticos que realizan los estudiantes, y precisamente la práctica profesional que ellos, digamos, llevan a cabo hacia el final de su carrera, les permite empezar a potenciar todas esas capacidades y conocimientos que han obtenido, Edwin. Así es, ingeniero. A ver, durante toda la carrera se ven diferentes áreas dentro de la psicología, ¿sí? La psicología se divide en diferentes áreas de aplicación: la clínica, la social, la jurídica, la organizacional, en fin, un sinfín de áreas en las que uno se puede especializar. La idea es que el estudiante cuando ingresa a la universidad y empieza a hacer su proceso de formación académica, pues se vaya inclinando por una de estas áreas y vaya potencializando pues el conocimiento en ella. Entonces, ya cuando se llega a un último semestre, digamos que la universidad nos brinda la grandísima oportunidad de explotar esos conocimientos aprendidos durante toda la carrera. Entonces, básicamente nosotros, pues desde muy temprana edad, ¿sí? Más temprana que la de nosotros, más temprana que la de nosotros. Sí, una edad universitaria, pues nos inclinamos bastante por el área jurídica. A Saide la conozco desde hace bastante tiempo por este mismo sistema de institucionalidad que es el Semillero de Investigación. Y pues se realiza un proceso, ahorita tengo entendido que se hace un proceso de evaluación de saberes, de un ensayo en por qué yo quiero hacer prácticas en esa área, y también una entrevista que particularmente fue la que nosotros aplicamos, donde un experto en el área de intervención desde la psicología, sea el área que sea, nos hace preguntas y debemos responderlas teniendo en cuenta autores que sean importantes en esa área. Entonces básicamente es el proceso para poder hacer esas prácticas, pero realmente es bastante enriquecedor en cualquier área que usted se pueda desempeñar, realizar esas prácticas, porque aprende no tanto de la psicología, porque pues es importante aprender la psicología,
pero también aprende a desempeñar y a ejecutar todo lo que usted ha aprendido, ¿sí? Entonces, los métodos de intervención, los planes de intervención, cómo se realizan, todo eso es un constante aprendizaje desde el momento en que a usted le dicen el sitio donde va a ir. Desde ese momento usted empieza a aprender, porque tenemos que saber qué hace el sitio donde vamos a ir, por qué necesitan un psicólogo, qué puedo hacer como psicólogo allá. Son preguntas así que le nacen a uno apenas uno conoce el sitio de prácticas. Una vez en el sitio de prácticas, entonces uno tiene que empezar a planear cómo realizar un diagnóstico, y después de ese diagnóstico, cómo hacer una intervención que pueda fortalecer las dificultades que se encontraron en ese diagnóstico. Entonces es bastante dinámica la situación de prácticas que nos brinda la universidad, y es un espacio bastante íntegro. Bueno, y cuéntenos cómo fue también ya en el caso particular, Said, el caso particular de ustedes en ese proceso, cómo fue la experiencia, ¿sí? Conocemos de todo lo que nos decía ahorita, de todo el proceso que hay, de las pruebas que se realizan, precisamente con la mirada de tomar decisiones estratégicas y asertivas hacia los lugares en los cuales ustedes van a realizar sus prácticas profesionales, y la importancia que tiene el desarrollo de esas prácticas profesionales para ustedes como futuros profesionales. ¿Cómo fue específicamente la experiencia de ustedes? Bueno, personalmente para mí fue muy satisfactorio saber que me correspondía el escenario de la Fiscalía y asumir el reto que por primera vez me tocaba en la unidad Caibas, que pues era un escenario que pues nunca había existido un profesional, un practicante de psicología, siempre había estado en el CABIF. Entonces entrar a este escenario y empezar a analizar qué se hace desde ahí, revisar todos esos protocolos de atención que ellos tienen, que son tan minuciosos y tan importantes pues para poder dar el direccionamiento a las personas que ahí llegan a esta unidad. Entonces, en el modo personal fue un reto y muy interesante, porque a mí el área jurídica me encanta. Entonces es poder uno ir a potenciar lo que uno en teoría conoce, y ya llevarlo a la práctica pues es algo muy distinto. Sí. Claro que sí, y es que ingeniero, ¿no? Hay diferentes ramas también, lo que nos contaba hace unos días nuestra directora de programa de psicología, que le enviamos un saludo muy especial desde nuestro programa, y es que la psicología tiene diferentes áreas, sí, diferentes ramas. Una de esas es la jurídica, nos contaba del espacio educativo, del espacio organizacional, y definitivamente los psicólogos los vamos a encontrar en todas partes, ¿cierto? En todas partes. Es incluso curioso. Yo soy uno de los amantes de la psicología jurídica, ¿sí? Pero es curioso porque la universidad a mí me asignó el rol del área social en la misma fiscalía. Entonces fue bastante interesante el proceso de aprendizaje continuo y aprendizaje de la mano de las aplicaciones. Porque, pues, ahí varía es dependiendo de ustedes de dónde se paren, ¿sí? Desde qué autor lo haga, todo parte desde un autor, ¿sí? Porque pues somos estudiantes de pregrado y aún no podemos generar conocimiento. Entonces partimos de un autor, y este autor manifiesta ciertos métodos de intervención, ciertos métodos de aplicación, pero ver a funcionarios de una unidad, funcionarios como una comunidad, pues fue bastante complicado, ¿sí? Complicado más porque de alguna manera no era muy experto en esta área, pero a través de todo ese constante aprendizaje pues comprendí muchas cosas que funcionan en una organización que pueden ser consideradas comunidades. Entonces es como esa apertura al conocimiento que me generó las mismas prácticas, ¿sí? A mí me encanta las entrevistas con los estudiantes, porque es que además, claro, y si uno ha tenido la oportunidad, como en el caso de ustedes, de verlos iniciar sus procesos de formación al principio del programa y verlos ya en estos ambientes, hablando con esa propiedad, realmente es muy satisfactorio y muestra pues el trabajo también que se ha hecho al interior y en el programa, en la universidad. Bueno, pero ya nos contextualizaron un poco acerca de lo que son las prácticas profesionales que tienen que realizar, la importancia de ellos en su proceso de formación. Ahora vamos a mirar entonces en dónde se realizó precisamente estos escenarios de práctica. Entonces hablamos de la Fiscalía, exactamente en el CAIBA. Entonces vamos a orientar a nuestros oyentes qué es la Fiscalía, o sea, brevemente a través de su experiencia allí, y específicamente el CAIBAS, en qué consiste
este programa o digamos, esta elemento o sección dentro de la Fiscalía, ¿cierto? Este centro mejor de atención de la Fiscalía, ¿en qué consiste? Entonces, brevemente, ¿qué es la Fiscalía? De acuerdo a la experiencia que han tenido, ¿y en qué consiste el CAIVAS? Bueno, la Fiscalía es un ente netamente investigativo, ¿sí? Y ya hay lo que es la unidad CAIVAS como tal, es el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual. Ahí se hace lo que es la atención y el direccionamiento específico a víctimas de delitos sexuales, ¿sí? Parten desde una denuncia, esa es la primera fase que se podría decir que tiene este proceso. Esa ruta de atención, pues, bueno, más adelante lo especificaremos con detalle, porque tiene muchos lugares en los cuales se puede hacer o se puede activar esta misma ruta, pero como tal, dentro de esta unidad lo que se hace es eso, atender cada caso que ocurra, independientemente del lugar. Se clasifica en lo que es un acto urgente o un hecho que haya ocurrido ya con más antelación. Las diferencias son el lapso de tiempo en el que haya ocurrido y por eso mismo se le da la atención en cada uno de los casos. Además, precisamente esos temas de abuso sexual están tomando mucha fuerza en el mundo. Hemos escuchado todo el movimiento, inclusive Me Too, que también ha tenido mucha fuerza en Estados Unidos, los casos que continuamos viendo permanentemente aquí, digamos, también en el país. Los casos que desafortunadamente también en los cuales se han visto involucradas algunos miembros de la iglesia, actores de cine. Bueno, esto ha permeado prácticamente toda la sociedad, Zulay. Claro que sí, y cada vez más es de pronto, la palabra, creería yo, que es más delicado, ¿no? Y es más, los ojos están un poquito más puestos en todos estos casos, ¿cierto? Entonces quisiera también que de pronto me contaran un poquito, antes de ya entrar un poquito en trabajo, en tema de la ruta de atención y todo lo demás, el rol del psicólogo en estos escenarios, en el Centro de Atención Integral para las Víctimas de Violencia Sexual, como psicología jurídica. ¿Cuál es ese rol del psicólogo ante la sociedad en estas líneas, por decirlo así, de acción? Bueno, cabe resaltar que desde los diferentes puntos de vista de áreas que tenemos, pues hicimos planes de intervenciones diferentes, pero el rol específico que maneja el psicólogo en algún tipo de esta unidad, sí, porque pueden ser cualquier tipo de unidad de la Fiscalía, es básicamente la atención a los usuarios. ¿Cómo se hace la atención a los usuarios? Cuando los usuarios llegan a la unidad, pues en crisis, en situación de vulnerabilidad, es necesario hacer una intervención en crisis, ¿sí? Hacer su debida, lo que también se denomina primeros auxilios psicológicos. También se le realiza una contención emocional, que es básicamente pues que la persona pueda expresar esas emociones, pero tampoco esté tan alterada, ¿sí? Es decir, que tenga una fluidez verbal, ¿sí? Pueda hablar tranquila, pero también pueda expresar emocionalidad ante los hechos, ¿sí? Eso, así a gran escala, es básicamente lo que se hace. Con funcionarios, por otro lado, también se realizan las intervenciones en crisis. ¿Por qué? Porque es una unidad que es bastante congestionada, ¿sí? Cuando hablo congestionada es que desafortunadamente en la ciudad, pues es una de las ciudades con más índices de abuso sexual en Colombia, y por ende pues es una de las unidades que más carga laboral maneja. Cada uno de los funcionarios pues maneja una carga laboral alta, y esto genera pues una situación estresora, toda esta carga estresora. Entonces se le acercan a uno, no, necesito hablar, entonces uno le empieza como a hacer esa intervención para que se pueda aliviar y pueda proseguir con su labor, que no es que deje la labor, pero tampoco es que no vuelva a hacer nada. Entonces como que sea consciente de lo que hace y pueda seguir ejecutando sus acciones. Saidi, ¿qué efectos traumáticos, porque sabemos que estos eventos de abuso sexual generan unos traumas psicológicos en la persona que deben ser tratados con mucho cuidado, ¿cierto? Prácticamente por un profesional idóneo.
¿qué tipo de traumas se generan en estas personas que desafortunadamente han tenido este tipo de violencia y abuso sexual? Bueno, tenemos claridad en que el daño psicológico que sufre una persona después de este hecho es muy significativo. Se ve reflejado en su nivel de seguridad de ahí en adelante después del hecho que haya vivido. Su personalidad pues se ve también afectada. Entonces por este hecho es que se recomienda que la persona que haya tenido o haya sufrido este hecho tenga un acompañamiento psicológico, porque si no tiene una red de apoyo adecuadas, pues va a hacer que este hecho vaya a ser más difícil de poder superarse, ¿sí? Y pues esto va a generar que él no pueda generar lazos afectivos de una buena forma, un desarrollo social de una buena forma, ¿sí? Y por esto mismo pues se ve afectado incluso en niveles académicos, en su trabajo, dependiendo la edad de esta persona y lo que él haya estado haciendo. Sí, bueno, ya nos están haciendo algunas preguntas. Vamos a hacer una breve pausa. Importante lo que vamos a ver al volver de la pausa. ¿Cuál es la ruta de atención cuando usted ha tenido problemas de este tipo o se le han presentado eventos de abuso sexual, no solamente para la persona, sino también para dentro de su núcleo familiar o inclusive qué hacer cuando se presenten estos eventos? Entonces, ya regresamos. Esto es Unisimón al aire. Ya regresamos. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile. SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho. SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Comercio y Negocios Internacionales. SNIES 102598. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Bueno, regresamos con este interesante tema. Dijimos que íbamos a revisar el tema de la ruta de atención en el caso que se presenten eventos de abuso sexual. Pero aquí tenemos antes una pregunta que nos hacen a través del WhatsApp. Rodrigo pregunta, ¿qué diferencia hay entre realizar una denuncia, cierto? Yo voy, presento una denuncia, o también si se va y se presenta una demanda, o sea, ¿cómo se puede tipificar aquí esta situación? Pregunta Rodrigo a través del WhatsApp. Edwin. Listo. Bueno, la demanda es básicamente una acción que se interpone en, digámoslo, la jurisdicción civil, ¿sí? La jurisdicción laboral y administrativa. Entonces, un ejemplo sencillo es, supongamos una persona llamada Andrés y una persona llamada Lucía. Entonces Andrés demanda a Lucía porque pues Lucía le ha incumplido en el pago de liquidación, en el pago de seguro social y en el pago de prestaciones de servicio a nivel pues de laboral, ¿sí? en su trabajo. En ese momento se interpone una demanda, ¿sí? Es una demanda laboral, la cual pues le compete a las administraciones laborales de jurisdicciones. Y por otro lado la denuncia pues es, digamos,
la acción que está tipificada en el Código Penal colombiano. El Código Penal colombiano está gratuito, cualquier persona puede acceder a ello, no hay que ir al Palacio de Justicia, no. El Código Penal está gratuito en internet, lo pueden encontrar en bibliotecas, en cualquier sitio puede encontrar el Código Penal. Entonces un ejemplo sería Andrés ve a Lucía que se mete a su casa y saca su televisor sin el consentimiento de Andrés. Entonces él va y la denuncia por robo y por daño a un bien ajeno. Entonces en ese momento se interpone una denuncia porque está tipificado en el Código Penal, que es el código donde están todos los delitos que se pueden cometer, entre comillas, y va y le interpone una denuncia ante la misma fiscalía. Muy bien. Bueno, entonces vamos a suponer, para orientar a nuestros oyentes bien, vamos a mirar lo que es la ruta de atención para el caso de la existencia de presuntos delitos sexuales, ¿cierto? De abuso sexual. Entonces, bueno, hagámoslo como lo orientaba Edwin. Nombres ficticios. Pedro, supuestamente, María va y le realiza un acto de agresión sexual, de abuso sexual, y María siente que pues vulneraron sus derechos, que fue abusada sexualmente, ¿cierto? ¿Qué hace María? ¿Cómo procede? ¿A dónde se dirige? ¿Cuál es ese procedimiento para que ella pueda actuar e interponer, pues, en este caso, ante las autoridades, esta situación? Entonces vamos a orientar a nuestros oyentes de una manera pedagógica. Bueno, ahí ella puede inmediatamente dirigirse a una IPS o EPS si el caso ha ocurrido recientemente. A través de ese examen que le hacen allá, pues se puede, de una vez ellos notifican a la fiscalía, en este caso ahí en la unidad Caibas, lo que está sucediendo. De ahí envían unos investigadores del CTI para que se haga cargo y conozca el caso. Perdón, entonces ahí asiste a una IPS, por decir algo, un centro de urgencias, para que le hagan una valoración. Esa es una de las formas en las que se puede activar la ruta. En el caso que sea reciente la agresión, ¿sí? En el caso que se hay que especificar, ok. ¿Por qué? Porque ahí entra una figura y es la del acto urgente. Ahí en ese caso tiene 36 horas para empezar a conformarse, a conseguir los elementos y empezar a figurar lo que es ese proceso para proceder como un acto urgente que pues no va a tener las mismas demoras ni las mismas estancias que un caso que se haya pasado, por ejemplo, hace un mes, ¿sí? Hace un mes, 2 meses, un año e incluso. Hay menores de edad, más que todo, desafortunadamente, que es la población más vulnerable en cuanto a este hecho, que conocen que ha sucedido ya después de determinado tiempo, 6 meses, un año, y el abuso ha sido constante. Entonces, en ese caso, el tratamiento es diferente, ya entra con unas pautas muy distintas, ¿sí? ¿Qué otra forma? Bueno, ella puede, en el caso tal de que no haya sido pues como tan grave el abuso que haya tenido, puede ir directamente a la unidad Caibas, al Palacio de Justicia, primer piso, oficina 106, y allá expone lo que ha sucedido y ella misma interpone la denuncia, ¿sí? De lo que está pasando. Otra sería ir a una inspección de policía, también puede ir. En el caso de que María fuera una menor de edad, que también ha sucedido en el caso de que los menores de edad van y solicitan ellos mismos la ayuda, puede ser a cualquier ente de bienestar familiar, una comisaría de familia, ¿sí? Ellos también se encargan de activar esta ruta y direccionarla. O sea, ¿qué hacen? Ellos registran el caso, qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, en el tiempo, modo y lugar, qué es lo que se requiere, y con esto notifican de una vez para que se abra la investigación. Ok. Bueno, ahí digamos, cabe la pregunta también. ¿Los delitos sexuales prescriben? Yo estoy entrando como en el campo del derecho, pero ustedes son psicólogos, pero ¿qué información tienen al respecto? Bueno, en lo que sabemos y en lo que nos pudimos dar cuenta en la práctica es que el caso puede haber ocurrido con mucha anterioridad, 1 año, 2 años, lo que les mencionaba,
Pero si hay pruebas contundentes que demuestren el hecho ocurrido, más que todo cuando es un menor de edad, ¿sí? Que quedan secuelas muy marcadas, es un abuso, lo que yo les decía, constante, ¿sí? En otros casos ha sido, por ejemplo, chicas que tienen 14 años y desafortunadamente de este abuso continuo ya hay niños, ¿sí? Entonces es difícil que no se pueda comprobar que sí ha existido como tal ese hecho, ¿sí? Puede todavía poner la denuncia y iniciar el proceso. Pero en el caso de que sea una mayor de edad, bueno, ahí sí los elementos tienen que ser, el material probatorio que ellos consiguen tiene que ser más contundente para que el caso siga. Así es, Zulay. Bueno, yo pienso que esta información es supremamente importante, pienso que es de interés general para todas las personas que nos acompañan hoy en el programa de Unisimón al aire, tanto vía por nuestra dial de 1040 AM, La Voz del Norte, como las personas que nos ven en vivo, en la transmisión en vivo vía Facebook. Por eso queremos que de pronto nos escriban si tienen algunas inquietudes, si tienen dudas y poder resolver diferentes cosas que ustedes de pronto se estén preguntando para poder aquí con los chicos que tenemos hoy que nos acompañan resolver esas inquietudes. También una de las cosas que mencionábamos ahorita era cuáles delitos están enmarcados en ese aspecto o en ese concepto de abuso sexual. Bueno, esa pregunta es bastante significativa porque básicamente el abuso sexual se podría dividir de dos maneras, ¿sí? Entonces, está el acceso carnal violento, que es la manera en que de manera violenta se le obliga a una persona a satisfacer deseos sexuales de un victimario. Es decir, yo obligo a alguien a que satisfaga mis deseos sexuales sin el consentimiento de ella. En ese momento se habla de un acceso carnal violento, donde existe una penetración por cualquier vía y hay una afectación física y emocional de parte de la persona. Y también existe el acto sexual violento o abusivo. ¿Y qué es esto? Pues es cualquier cosa que no sea acceso carnal violento. Es decir, tocamientos, provocaciones, todo o incluso también se está viendo ahorita muy común en la misma oficina, esa, digamos, como esa insinuación sexual en redes sociales, ese acoso sexual en redes sociales, eso también se puede tipificar como un acto sexual abusivo. El abuso sexual es básicamente eso, ¿sí? De ahí pues parte, en el Código Penal pues mencionan otra tipificación que sería como si es menor de 14 años, si es mayor de 14 años, si es una persona con incapacidad de resistir. ¿Qué quiere decir incapacidad de resistir? Que la persona pues o tenga una enfermedad mental o no pueda, pues digamos que tenga una discapacidad física, ¿sí? O sea, una persona muy mayor que no se pueda defender ella. Entonces ya de ahí se parte las tipificaciones ya para el acto penal. Pero el abuso sexual se vive básicamente en eso, en actos sexuales y en acceso carnal. Bueno, vamos a hacer una pregunta desde el punto de vista biológico, puede ser, y psicológico, ustedes que son psicólogos ya en formación. Ese control del deseo sexual, digamos, en las personas, desde el punto de vista psicológico, ¿qué tan alta complejidad puede tener? No sé quién quisiera responder a esa pregunta. Bueno, el deseo sexual, a ver, es el mismo hecho del deseo sexual es algo complejo, ¿sí? Porque está hablando de los instintos de la persona, de esa represión que puede manifestar esa persona, hablando algo de psicoanálisis. La manera en que la podemos controlar depende de cada quien, ¿sí? Entonces, decía algún autor que en esa cuestión las mujeres son más capaces que los hombres de mantener su deseo sexual, pues contenerlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque las mujeres tienden a hacer como más cosas, como más labores, como a ocuparse más en ciertas situaciones y, digamos, desvía un poco la intención del cerebro en ese deseo que le puede generar. Ahora, en el caso de los hombres, puede ser de la misma manera contenido, pero
existe un alto, digamos, un alto índice de promiscuidad, de más de la parte varonil. Entonces, eso hace esa manera tan fácil de acceder a alguna persona, ¿sí? Si es así, perdón, pues hace que se vuelva algo de cotidianidad tener que acceder a alguien o tener que estar con alguien, ¿sí? Entonces, la complejidad va más bien en cada persona, en cada individuo. Cada individuo, pues, él mismo podrá medir su complejidad de esa satisfacción sexual que puede querer, y él mismo será el único que pueda depender de, bueno, cómo se hace, cómo hago para sublimar esos deseos de acceder a alguien o de tener actos sexuales. Entonces, pues es complejo porque muchas de las veces que manifiestan los agresores en la oficina es que fueron provocados por las mismas víctimas, ¿sí? Que ellos como que no querían, pero les tocó. Es una situación muy que sucede en nuestros medios, ¿no? El victimario resulta siendo la víctima. Sí, señor. Y es que, por ejemplo, si analizamos un caso de un personaje muy conocido, que es, por ejemplo, como Garavito, ustedes saben que a él se le han hecho muchas entrevistas, que no ha accedido muy fácil a que se sea evaluado, ¿sí? Pero en el caso particular de él, no se pudo dar una respuesta concreta. Se presume que puede ser de pronto por lo que él tenía... bueno, más que se presume, es porque incluso él mismo lo ha manifestado, ¿sí? E incluso él manifiesta que cuando era niño él fue abusado sexualmente por el tío y el papá, algo así. Entonces él dice, no, pues es que de ahí es que donde vengo yo. Esa es la excusa que dice él, pero no hay una certeza clara de que sea eso. Sí, así es. Tuve la oportunidad de estar en un congreso precisamente de ese tema en la Universidad Simón Bolívar, donde habría un conferencista, no recuerdo el nombre, que tenía un libro que se llama En consulta con el asesino. El doctor Richard Larrota. Ah, bueno, exactamente, el doctor Richard Larrota, y precisamente hablaba de los modus operandi ya establecidos que tiene cada uno de estos digamos, violadores o, bueno, personas que tienen estas situaciones hacia cometer los delitos sexuales. Porque, bueno, habrá en algunos casos se trata digamos, de patologías, ¿sí? Pero en otros también son momentáneos. La persona que de pronto tuvo la oportunidad de estar solo, tuvo un momento de excitación y pues terminó cometiendo algo que de pronto no había pensado, sino precisamente, y por eso era la pregunta anterior, que se dejó, digamos, de llevar por el deseo sexual. Sí, señor. Bueno, aquí tenemos una pregunta también. Carolina nos pregunta, pero entonces va para el próximo segmento. ¿Qué sucede cuando digamos, la víctima es menor o es mayor de 14 años? Que se tipifica diferente. Entonces, vamos a hacer una breve pausa. Esto es Unisimón al aire. Ya regresamos. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia psicología, SNIES 54143. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia trabajo social, SNIES 11363. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Ingeniería de Sistemas, SNIES 7856. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho, SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón
Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia psicología, SNIES 54143. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Las 5 Ya es hora del y 11 tiempo al arte. minutos. Un espacio donde converge la cultura, la música y el entretenimiento. Disfrútalo. Bueno, también tenemos un espacio en Unisimón al aire para el arte, siempre el arte presente en nuestra institución. Bueno, hoy queremos hablar un poco del Catatumbo, esa zona como un poco conflictiva, pero una zona rica y con una gente hermosa, con ganas de salir adelante, con ganas de tener una mejor región. Recordemos que el Catatumbo forma parte del noreste del departamento, se siente entre la cordillera oriental y va hasta el lago de Maracaibo. Es una región bastante extensa. Está conformada por 11 municipios: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Acarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Es una extensión de 4.826 kilómetros cuadrados. Se encuentra una región hermosa que es el Parque Nacional Catatumbo-Barí. Lo atraviesa el río Catatumbo y es reconocida por su riqueza agrícola y también porque fue pionera de explotación de petróleo. Precisamente hoy nos acompaña un estudiante de Derecho de 9º semestre. Él nos va a hacer una interpretación que realizó, mismo compuso para esta zona. Bueno, Zulay, ¿de quién se trata? ¿Quién es nuestro invitado en la tarde de hoy? Bueno, primero un saludo muy especial porque tenemos muchas personas también de esa zona, por decirlo así. Recuerdo que recientemente hicimos un especial con unas personas que venían desde Catatumbo y se formaron en la maestría en educación. Mis estudiantes de maestría en educación, un saludo a todos los estudiantes que estuvieron aquí en la Universidad del Tarra y San Calixto, Tibú, Orú, bueno, una zona muy rica y hermosa. Muchas personas que hacen parte de nuestra institución. Así es. Bueno, ingeniero, hoy nos acompaña José Andrés Santiago Díaz. Él es estudiante de 9º semestre en nuestro programa de Derecho, ya a un pasito de abogado Unisimón. Como le decíamos hace un momento, aparte de ser estudiante, es integrante del grupo de música folclórica Los Tambores de Simón, compositor, talento Unisimón, y precisamente realizó una composición sobre SOS Catatumbo. Primero cuéntenos un poquito acerca de cómo fue ese proceso, qué te inspiró, cómo lo hiciste. Bueno, primero, buenas tardes para todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Para todos los oyentes también, muy buenas tardes. Bueno, esta canción nace de la necesidad de expresar todo lo que sentía o todo lo que siente un hijo de esa región, ¿sí? Esta canción nace de una llamada que hace un familiar a un amigo y le dice a ese familiar, no, está pasando esto, y uno de compositor vive como, por así decirlo, como una esponja, ¿no? Recogiendo todas las historias y bueno, y le escribí a ese contexto que él vive, a esa situación, a ese ambiente. Y acá tengo algo. Bueno, sí. Además, Andrés es de Convención también. Sí, señor. Vamos a escuchar. Dice: el contexto de algo especial permite la forma de poder hablar. Permite a mi gente decir ya no más. Permite a los niños dejarlo soñar. Sé que hay miedo, vamos a aguantar. Tengamos la fe que esto va a cambiar, que cese el conflicto en mi tierra ya, mi pueblo merece la tranquilidad. Son tan fuertes las personas de mis calles, son cobardes esos que dicen que saben, ahora vienen a decir que ahí no está pasando nada grave. Es tan triste aceptar que en el Catatumbo ya no duerme nadie.
pidamos mucha fuerza, que nazca la esperanza de seguir. Muy pronto acabará esto, mucha fuerza, pidamos mucha fuerza, que nazca la esperanza de seguir. Muy pronto acabará esto, mucha fuerza. Han tocado lo que quiero más, hoy llora mi madre de esta soledad. Extraño a su risa junto a mi papá, esa pesadilla que se acabe ya. ¿Quién le dice al niño que está viviendo esta guerra? Él no entenderá. Queriendo ser libre, sé que Dios lo hará, orándole mucho, aleje la maldad. Me derrumba, me entristece hoy mi casa. Campesino, mucha fuerza, Dios te ama. Hoy te quiero recordar que esta tierra es más tuya que de las armas. Es así. Genial. Hermosa canción, Andrés. Lo Muchas felicito. gracias. Además, me encantó cuando dice fuerza. Se requiere Sí. mucha fuerza. Que nazca la esperanza de Sí, seguir. de seguir. Así Es un mensaje que se le envía, bueno, directamente a los campesinos, porque creo que es lo más afectado, ¿no? Lo más afectado en esta situación, en este tema son los más vulnerados. Entonces, ese es un mensaje de fuerza, un mensaje de esperanza para que algún día acabará esto. Así es. Hermosa canción, Edwin. Edwin también es integrante de uno de los grupos de la universidad, entre ellos Código Alterno. Edwin, ¿cómo le parece esta canción o esta composición que se le hizo al Catatumbo por parte de Andrés? Bueno, sin lugar a dudas, esa canción parte desde la emocionalidad, tanto del hecho que enmarca, como en la composición hecha por el compositor, valga la redundancia. ¿Sí? Se denota bastante emocionalidad y pues las cosas hay que decirlas como son, y lo mencionaba, pues la tierra son de los campesinos, es de los campesinos, y ellos son los únicos que pueden pelear por ello, ¿sí? De alguna manera, pues el conflicto armado durante muchísimos años ha venido afectando la labor importantísima de las personas de campo, que sin ellas no podríamos comer, empezando por ahí. Y pues sí, a pesar de toda esa situación de vulnerabilidad, pues ellos han logrado seguir y salir y seguir con su talante, ¿no? Porque es básicamente eso es lo que los permite a ellos seguir ahí, o sea, de que ellos saben que pueden hacer algo a pesar de esas situaciones. Entonces también se ven como las capacidades de resiliencia entre las personas, y también como el objetivo y la proyección que pueden tener los campesinos. Enviarles fuerza y esperanza a Zulay. Así es, y agradecerte, José Andrés, por aceptar esta invitación, por acompañarnos hoy en Un Simón al Aire. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por el espacio brindado. Bueno, y además le agradecemos y esperamos tenerlos pronto. Claro que sí, claro que sí. Además también a José Andrés forma parte del grupo Vallenato de la Universidad Simón Bolívar. Sí, también. Tengo, bueno, aparte de formar parte del grupo Vallenato de la Simón, conformo un grupo vallenato con mi hermano. Somos Andrés y José en la ciudad de Cúcuta, y pues bueno, esperamos visitarlos pronto, ¿no? Claro que De sí. hecho, su entonación mientras interpretaba la canción, pues es su entonación de vallenato, Zulay. Sí, no, es magnífica. sí. Yo por ahí ya le envié un video a la doctora Iris y a Jair Julio, que me preguntaban por su invitado, y no, maravilloso, muchísimas gracias, esperamos volverlos a tener acá en el Muchas programa. gracias. José Andrés, a usted. Bueno, esto es Un Simón al Aire, ya regresamos. Al día con la Unisimón.
La Academia en la Unisimón al servicio de la comunidad. Bueno, tenemos un mensaje para Benur Alfonso Ortiz, también para la profesora María Yudí, que nos está viendo, para Sadi Mancilla, que también se encuentra en nuestra audiencia. Antes de pasar a la otra pregunta, queremos una pregunta de Viviana Castro. Ella pregunta: ¿cómo trabajan los psicólogos, los trabajadores sociales y los abogados un caso de violación? Y me parece una pregunta muy interesante e importante porque ahí se muestra el trabajo interdisciplinario, Edwin. Sí, pues primero la unidad Caibas es una unidad netamente interdisciplinaria, ¿sí? Existen los fiscales, que por lo general son especialistas en el derecho. Existe dentro de la unidad, existe el ICBF, que tiene un equipo de psicólogos, de trabajadores sociales, que garantizan que los derechos de los niños pues no sean vulnerados y que se restituyan los mismos derechos vulnerados de ellos. Y pues de la mano de la misma fiscalía pues están los psicólogos, que son, la función básicamente es hacer las entrevistas y mirar cuestiones de testimonio, probable falsabilidad, todas esas cuestiones. Entonces, digamos que el trabajo neto de la Fiscalía en la unidad Caibas es interdisciplinar, ¿sí? Las acciones penales las realiza un fiscal especialista en derechos, donde hace una revisión de los diferentes códigos y de la mano con la misma psicóloga, que es la que hace la entrevista forense. Entonces empiezan a enmarcar como que bueno, hay una posibilidad de que esto se haga, hay una posibilidad de que esta persona haya sufrido este tipo de trauma. La misma ley en Colombia menciona que las mujeres y niños que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, por obligación tienen una, digamos, un tratamiento psicológico, creo que mínimo son 10 sesiones, entonces está tipificado en la misma ley, entonces se trabaja también en ello. Las trabajadoras sociales en la parte de bienestar familiar pues lo que hacen es como mirar las redes de apoyo de las personas, citan a familiares, empiezan como a crear y generar una red de apoyo en torno a esa víctima que ha sido vulnerada. Sí. Bueno, aquí, como decía la publicidad en Venezuela, como en Viasa, ¿no? El tiempo pasa volando. Vamos brevemente a responder la pregunta la inquietud que habíamos dejado antes de ir a la pausa. La pregunta era: ¿qué diferencia hay, digamos, en el caso de víctima menor de edad y menor de 14 años, y víctima también menor de edad pero mayor de 14 años? ¿Qué diferencia hay en todos estos procesos, Sandy? Bueno, básicamente cuando la víctima es menor de edad entra un proceso de restablecimiento de derechos, en el término de que se considera que hay un nivel de vulnerabilidad más grande, ¿sí? En cuanto a que no hay una madurez psicológica suficiente como para poder regular y atender esta situación que está sucediendo. En el hecho en el que es la víctima mayor de 14 años, se entra a contemplar qué tanta participación o qué tanta o sea, haya querido ella que el hecho hubiese pasado. ¿Por qué? Porque a veces llegan con casos complejos a la unidad en el que, por ejemplo, la chica tiene 15 años y, bueno, consigue una pareja que tiene 20, ya hay una asimetría en esa edad. Ella tiene un consentimiento en querer tener las relaciones, pero ahí ya no es un abuso, ¿sí? Porque ella está consintiendo como tal el hecho que está ocurriendo, que está enmarcado dentro de una relación que no es muy propia, ¿sí? Porque no hay una simetría adecuada en la edad, pero como tal ella tiene una participación libre, no fue en contra de su voluntad. Entonces se entra a analizar esas situaciones, que por eso les decía anteriormente, el material probatorio que haya. Diferente es que ella sí en realidad haya sido un abuso,
y que existan como tal las pruebas para poderlo tipificar. Ok, Edwin. Bueno, cuando pues la compañera resaltó todo realmente, cuando es menor de 14 años y cuando es mayor de 14 años. Así, haciendo un gran resumen, cuando se es menor de 14 años no se tiene aún el consentimiento necesario para este tipo de acción, que es consentir una relación sexual. No existe, según la ley, ¿no? Claro, estamos partiendo según la ley. No existe el consentimiento. Pero a partir de que es mayor de 14 años, ya puede consentir el uso de sus relaciones sexuales y su vida. Sí, ya lo puede hacer. Ahora, cabe aclarar lo siguiente. En la unidad se han visto varios casos de madres bastante preocupadas porque sus hijas, pues ellas lo manifiestan como que tienen una conducta sexual, muy alarmante o muy, muy exagerada a la edad que debería, que como se debería manifestar. Entonces, básicamente lo que se le explican a esas madres de familia preocupadas es que en el momento en que la hija tiene más de 14 años, pues ya puede usar autonomía para sus relaciones sexuales. Bueno, Cindy, encantado de haberla tenido en el programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por habernos brindado este espacio. Nosotros felices de compartir esta información con todos los oyentes. Edwin, encantado de haberlo tenido, muchas gracias, lo felicito. Además, la presentación en el Festival de la Canción con Código Alterno estuvo fabuloso. Sí. Con muchísimo gusto, ingeniero Omar, y un placer siempre hacer música y hacer psicología. Yo quiero antes de irnos, dar líneas nacionales gratuitas para que las personas puedan hacer como uso y saber de qué pueden denunciar. Entonces está la línea nacional 018000 91 97 48 y desde cualquier celular al 122. 122 desde cualquier celular. Encantado. Mañana inicia diciembre y en la Universidad Simón Bolívar tendremos novenas a partir del día lunes. Bueno, nos vemos próximo lunes. Esto es Unisimón al aire. Sean buenos ciudadanos. Desde San José de Cúcuta, transmite La Voz del Norte HJBF 1040 AM. La Voz del Norte, la voz de los norte santanderianos. Bandeja paisa, restaurante Los Arrianos.